Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Buenas noches con todos, bienvenidos a las noticias de hoy. El presidente candidato Daniel Noboa inició con su agenda proselitista hoy. Habló sobre su reunión con Donald Trump y las encuestas. Hola, Diana. Hola, Milton, amigos, muy buenas noches. Y mientras tanto, Luisa González hoy mantuvo reuniones con empresarios y tuvo agenda en Quito. Empezamos con Opción 2025. El Tribunal Contencioso Electoral pide a la Corte Constitucional un pronunciamiento urgente sobre la prohibición del uso de celulares durante las votaciones. El juez Guillermo Ortega cree que existen dudas sobre si la resolución viola derechos de libertad de expresión y participación política. Aunque el Consejo Nacional Electoral tiene todo listo, la aplicación de la prohibición de uso de celulares al momento del sufragio está en duda. Este lunes, el juez Guillermo Ortega del Tribunal Contencioso Electoral admitió a trámite un nuevo recurso en su contra e incluso pidió a la Corte Constitucional que se pronuncie de manera urgente. El magistrado asegura que la resolución podría no ser compatible con derechos garantizados en la Constitución e instrumentos internacionales. En virtud de que, por un lado, están los derechos de la libertad de expresión, la participación política y el voto secreto. Pero por otro lado también tenemos el tema de la coacción al voto. Al existir esa duda razonable, solicita y envía a consulta. Señala además que la disposición crea una infracción electoral sin un procedimiento completo para aplicarla, lo que podría causar inconvenientes incluso al órgano contencioso electoral, y considera que podría limitar de manera excesiva la facultad ciudadana de documentar, denunciar y comunicar posibles irregularidades durante la votación. Esa resolución emitida por el CNE tenía que ser mediante un reglamento donde establezca las responsabilidades de los miembros de las juntas receptoras del voto, de los militares, de los policías, coordinadores de mesa, coordinadores de recinto, los electores. Según el artículo 428 de la Constitución, la Corte tendría 45 días para pronunciarse, pero en sus manos también está una demanda de inconstitucionalidad a la que se le daría prioridad. En todo caso, a 12 días de la segunda vuelta, el CNE dice que no puede detenerse. Recursos interpuestos ante el Tribunal Contencioso Electoral, de acuerdo al procedimiento, no tiene efecto suspensivo, por lo cual nosotros avanzamos con una decisión legítima. Esperaremos qué dice la Corte. Mientras tanto, continuamos con nuestro trabajo. El instructivo señala que en ninguna circunstancia se podrá retirar ni mucho menos revisar el contenido del celular, y los delegados de organizaciones políticas, medios de comunicación y observadores internacionales no tendrán restricciones. Lucía Clavijo, Teleamazonas. Y el presidente candidato Daniel Noboa cumplió este martes agenda en Quito, inició con una entrevista en Radio Sucesos y luego visitó la Universidad Internacional, en donde mantuvo un conversatorio con estudiantes. La agenda del presidente candidato Daniel Noboa de este martes empezó con una entrevista radial en Sucesos. Allí profundizó algunos de los temas que abordó durante su encuentro con el presidente estadounidense Donald Trump, aunque dijo que por pedido del propio Trump no puede revelar más detalles. Es una conversación que no la tiene con todo el mundo. Solicitamos que incluyan en la lista de terroristas a los grupos narcoterroristas que en este momento afectan la tranquilidad de la ciudadanía. ¿Qué le dijo sobre eso el presidente Trump? Dijo que lo va a revisar. Y aseguró que hay apertura para la firma de un acuerdo comercial frente al cual Ecuador ha perdido más de 20 años. También se refirió a las críticas de sus detractores sobre esta reunión y la advertencia de la Asamblea de fiscalizar su viaje. Me parece un error de parte de ellos. Están fiscalizando algo positivo para el país. Vamos a fiscalizar también lo que fue la visita supuestamente para solidarizarse con la gente de Esmeraldas, y lo que se pasaron es farreando. Confiado dijo que después del 13 de abril, al ganar la presidencia, estará lista una visita oficial a la nación norteamericana. Después de ganar las elecciones el 13 de abril, lo va a ver, se ha conversado de eso. En cuanto a los apoyos internos, no le preocupa la firma de un acuerdo entre Pachacutic y la Revolución Ciudadana, pues dice que la votación en provincias con alta presencia
presencia de población indígena habla por sí sola. En las provincias de mayor población indígena son nuestras mejores provincias, independiente de ISA o no ISA. Las encuestas tampoco le quitan el sueño y precisó que reconocerá los resultados si no existe indicios de fraude. La reconoceré si es que vemos que se perdió y no hubo ningún indicio de fraude. Los números dicen claramente que estamos arriba, no por mucho, pero por 3, 4 puntos. En política internacional no está en sus planes retomar las relaciones con México, pues señala que hay una línea roja que así lo impide. Yo feliz de la vida, me siento, hablo con Claudia Sheinbaum, pero su condición es que le dé el salvoconducto a Glass, pues, y que lo mande a Glass. Más tarde, en cambio, participó en un conversatorio organizado por la Federación de Estudiantes Universitarios Particulares del Ecuador, en donde abordó temas como el empleo juvenil, la seguridad y una asamblea constituyente. Destacó allí la importancia de los relevos generacionales en la política. Hay un cambio generacional bastante importante ahí. ¿Cómo se logra tener mayor cantidad de jóvenes? Ahí es escuelas de formación desde el área política. Y aunque reconoció que es momento de pedir el voto, prefirió no hacerlo y más bien llamó a quienes no definen una postura para que se responsabilicen por el futuro del país y tomen una decisión. Belén Merizalde, Teleamazonas. Y Luisa González también cumplió agenda en Quito este martes. En uno de los eventos, la candidata a la presidencia por RC se reunió con representantes de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa, con quienes compartió sus propuestas en temas de productividad y empleo. De esta manera, Luisa González fue recibida en la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa en el norte de Quito. Dialogó con representantes del sector tecnológico, agroindustrial, metal mecánico, de construcción, entre otros. Ahí tuvo una mesa de diálogo y se analizaron estrategias para fortalecer la industria nacional. El crédito productivo, un crédito a través de la banca pública que servirá como banca de desarrollo, la CFN, que funcionará como banca de primer piso, créditos de hasta $500.000 con una tasa de interés de un solo dígito. El Estado tiene un fondo de garantías que servirá también para apoyar a la industria. Fueron alrededor de 8 representantes de los distintos sectores. Cada uno de ellos expresó la preocupación por las complicaciones que atraviesan, pues afirman que son los encargados de generar el 70% de empleo en el país. Por ello dijeron respaldar las propuestas de la candidata, principalmente en productividad y empleo. La total expectativa por palabras que ella misma acaba de decir. Ella se ha comprometido a trabajar por esa unidad, tanto productiva como social. Uno de los temas más importantes que trató la candidata es el tema de la inversión y de impulsar la inversión privada. Yo creo que este tema es súper importante, con bajas tasas de interés, sobre todo para la pequeña y mediana empresa. Yo creo que es una de las propuestas más fuertes que se han concretado en esta charla. Más temprano, la candidata a la presidencia de la República estuvo en el sur de Quito. Ahí visitó un emprendimiento textil de economía popular y solidaria. Escuchó las preocupaciones de los emprendedores y enfocó sus propuestas en créditos productivos a través de Ban Ecuador. La economía popular y solidaria que se creó en el gobierno de la Revolución Ciudadana y que estos años se ha visto bastante afectada, la vamos a reactivar, a revivir, a hacer que crezca. Para este miércoles está previsto que la candidata cumpla agenda en la provincia del Guayas. En Quito, Ismenia Solórzano, Teleamazonas. Y en la Asamblea se agudizan los anuncios de fiscalización entre las bancadas de ADN y el correísmo. Esto en medio de un pedido del legislativo al presidente Daniel Noboa para que pida licencia a la Asamblea para hacer campaña. La intención de fiscalizarse entre sí motivó a varios anuncios este martes entre el correísmo y la bancada de gobierno en la Asamblea. Pero lo que no quieren fiscalizar es qué realmente fueron a hacer Esmeraldas. Los asambleístas del correísmo estaban farreándose la plata de los ecuatorianos en una mega fiesta en un penthouse en Esmeraldas. Se especula sobre una foto de Donald Trump y el presidente Noboa. Una foto, si era real, no era real. En medio de este escenario político electoral agudizado por los señalamientos, en el legislativo el secretario general Alejandro Muñoz tomó partida, pero para hacer aclaraciones a nombre de la presidenta. Asegura que nuevamente insistieron al presidente Daniel Noboa a pedir licencia para hacer campaña y dijo que ya le ha notificado de forma oficial. Le podría decir que son unas 4 o 5 cartas que se han enviado a la presidencia de la República indicándole, exhortándole de la manera más
comedida, no con ganas de hacer política, sino con la única gana de que se cumpla con la Constitución y dejar tranquilos a los ecuatorianos, pero no se ha hecho caso omiso a dichas misivas que se han enviado. Este tema también enfrenta a la Revolución Ciudadana y ADN. El presidente informará nuevamente cuál es la figura legal que él va a utilizar para desarrollar su campaña electoral. El presidente de la República sigue con su característica de hacer de la Constitución una plastilina. Es potestad y atribución de la Asamblea Nacional conceder la licencia en este caso. Esto mientras en las comisiones permanentes avanza la fiscalización, por ejemplo, a los chats del ex consejero de Participación Ciudadana Augusto Verduga, y se anuncia un posible juicio político a la ministra Inés Manzano. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. De transparencia y rendición. El 8 de abril, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, culminará su periodo de funciones luego de 6 años. Será ella quien decida si lo deja o se acoge a una prórroga. Sí, juro. En menos de una semana, el periodo de Diana Salazar al frente de la Fiscalía habrá terminado. No obstante, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social apenas tiene en sus planes iniciar el concurso para designar a su reemplazo. Escenario que hace prever que desde el 9 de abril Salazar entrará en funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazada. En reciente entrevista para el portal La Historia, la fiscal ha reconocido que un cambio sin tener un reemplazo aún supondría poner en riesgo algunos casos, y en ese escenario se sobreentiende una prórroga. Nosotros, me refiero a la Fiscalía General del Estado como institución, no como la persona Diana Salazar, vamos a precautelar que la institucionalidad se mantenga, que los casos no corran ningún riesgo y sobre todo que el proceso de transición, sea cual fuere, se maneje de forma ordenada. Salazar se estrenó como fiscal general en 2019 en el caso Sobornos, que estalló un mes después de asumir el cargo. La detención de 2 ex cercanas colaboradoras del expresidente Rafael Correa la llevó a probar judicialmente que Correa había liderado una estructura de cobro de sobornos a empresarios a cambio de contratos con el Estado. Fueron 20 sentenciados con Correa y Jorge Glass a la cabeza, 8 años de prisión. No obstante, otros de los casos emblemáticos de la gestión de Diana Salazar tienen relación con el excontralor Pablo Celi. El caso Las Torres destapó la existencia de una trama de corrupción institucionalizada. Secretaría de la Presidencia, Contraloría y Petroecuador. La dinámica, pago de coimas a cambio de desvanecimiento de glosas. Allí cayó también el exgerente de la estatal petrolera, Pablo Flores. Pablo Flores recibió $336,000. El señor Pablo Celi y Estela Vancelli, a través de su sobrino, que ahora ha sido negado, recibieron $500,000. Y en el mismo caso Las Torres, Diana Salazar tuvo la más reciente aparición en tribunales, quizá la última de su periodo de 6 años, y fue en la audiencia de juicio al procesado Pedro Saona. Pero han sido 6 años de vértigo, constantes revelaciones y, por supuesto, el cuestionamiento de quienes han estado en la otra orilla. Coidearios de Rafael Correa, procesados en sobornos, Las Torres, la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña, caso Hospital de Pedernales, corrupción en hospitales durante la pandemia. Me sirvo informarle que todavía no ha terminado su comparecencia. Señora presidenta, pero yo no vine acá para escuchar a un prófugo de la justicia, así de fácil. La escucha del señor Ronnie Aliaga. La lista de enemigos declarados de Diana Salazar está en las sentencias. Y quizá la lista más peligrosa de sus detractores está en Metástasis, el caso que destapó una inmensa trama de corrupción en la justicia, jueces, funcionarios judiciales, abogados, policías y personajes que operaron en favor del extinto narcotraficante Leandro Norero. Metástasis reveló la indiscriminada compra-venta de jueces, el negocio de las sentencias. El caso Metástasis es una clara radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado las instituciones del Estado para, a través del dinero mal habido, operar desde instancias judiciales y políticas y lograr impunidad en algunos casos. De Metástasis se derivó Purga, la misma trama de compra-venta de sentencias, pero con el ex legislador social cristiano Pablo Muentes como líder de una estructura que manejaba la Corte de Justicia del Guayas. 10 sentenciados por delincuencia organizada. A la par se ha procesado a ex vocales de la Judicatura en los casos Pantalla e Independencia Judicial. La Fiscalía ha logrado exponer a una larga lista de funcionarios judiciales que influían en juicios y amarraron concursos para jueces. La lista es larga. Lo cierto es que estamos en la cuenta regresiva. Diana Salazar termina su periodo el 8 de abril y sería ella quien decida la prórroga, mientras el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no avance en el concurso. Fausto Yepes, Teleamazonas.
El sector exportador del país está a la expectativa de los aranceles recíprocos que Estados Unidos impondrá a sus socios comerciales, como lo vimos. Esta medida afectaría a las exportaciones ecuatorianas, según exministros de Comercio. Se trata de una tanda nueva de aranceles que serán oficializados el miércoles 2 de abril, fecha bautizada como el Día de la Liberación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que esta medida permitirá al país norteamericano librarse de prácticas comerciales injustas. Y es que con los aranceles recíprocos se pretende colocar el mismo tipo de impuesto que las demás naciones le aplican a Estados Unidos. Hasta el momento no se conoce el listado oficial de los países que se verían afectados con esta medida. Por lo tanto, el sector exportador de Ecuador está a la expectativa. Porque luego de haber visto el manejo, sobre todo con sus socios comerciales, que son Canadá y México, que tienen un tratado de libre comercio en plena vigencia, sin embargo, el rato que le impone un arancel por el tema de la lucha contra el narcotráfico, lo que sea, pues evidentemente hay una afectación en ese flujo. Ecuador importa de Estados Unidos principalmente residuos de aceite de soya, polímeros y trigo. El arancel varía de acuerdo al producto, pero oscila entre el 15 y el 20%. Es decir, son materias primas y bienes de capital los principales productos que nosotros importamos desde Estados Unidos. A esto se le añade que Ecuador también importa maquinaria y vehículos del país norteamericano. Que como no existe un tratado de libre comercio, ingresan con un arancel que oscila en el 35% más, IVA más, ICE más, otro tipo de impuestos. Los exministros de Producción y Comercio Exterior aseguran que el camarón, el banano y cacao serían los principales productos ecuatorianos de exportación que se verían perjudicados en caso de aplicarse la medida. Yo pienso que ellos van a hacer un análisis de cuál va a ser la afectación para la canasta del consumidor norteamericano. Entonces, tomando en cuenta que el banano y el camarón son de esos productos que no tienen arancel, podría ser que esto se mantenga de esa manera o que en efecto pues comiencen ellos a tratar de comprar de socios comerciales con los cuales sí tienen preferencias arancelarias. La administración de Trump ha anunciado que los aranceles recíprocos podrían suspenderse siempre y cuando los demás países erradiquen las prácticas que Estados Unidos considere injustas. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Y abril inició con fuertes lluvias en Cuenca, lo que dejó casas, calles y parques inundados. Además, varios árboles cayeron y 2 puentes tienen riesgo de colapso. El invierno se vino con fuerza en Cuenca. Viviendas, calles, parques e instituciones educativas se inundaron la tarde de este martes luego del pertinaz aguacero que soportó la ciudad. La zona norte fue la más afectada. En el barrio Las Peñas, el agua ingresó a varias casas dejando serios daños. Prácticamente todo lo que tenía acá abajo se dañó. ¿Qué tenía ahí, por ejemplo? Mi refri, lavadora que está aquí, la cocina, una tele. Estaban mis huevos durmiendo abajo, un chiquito. Tuve que cogerle y en medio de todo eso sacar y salir. En el sector de Miraflores, al norte de Cuenca, debido a la creciente de esta, la quebrada Milchichic, parte de la estructura de este puente colapsó. El riesgo es inminente, por lo que se colocaron cintas de seguridad para evitar el paso de personas y vehículos. Y se ha roto ya la mitad de la base del puente. Entonces sí tiene un riesgo ya de colapso. La lluvia fue tan intensa que la pista atlética Jefferson Pérez quedó completamente anegada. Igual sucedió con la Avenida de las Américas, a la altura del templete de Miraflores. Aquí algunos carros sufrieron daños mecánicos por el nivel elevado del agua. Este invierno está muy duro, esperemos que no hayan desgracias que lamentar. En la zona sur, en el sector Tres Puentes, un gigantesco árbol cayó sobre una casa dañando su techo y estructura. No se registraron personas heridas. Hasta el momento no tenemos personas ni heridas ni desaparecidas. El fuerte invierno también provoca estragos en el cantón Nabón, donde un macro deslizamiento de tierra dejó aisladas a cerca de 1.200 personas. Temor y más nos afecta ahorita es que no hay la vía para que los chicos puedan ingresar a las clases. Estamos en virtuales y usted mismo ve aquí que no tenemos internet. Un deslizamiento que tiene un volumen estimado de 155.000 metros cúbicos, sí, de material deslizado, en un área estimada de 1.7 hectáreas. Así arranca el mes de abril y se espera las lluvias continúen. En la provincia de La Suay, Iván Rodríguez, Teleamazonas. Y 2 nuevas explosiones se registraron en Machala, provincia de El Oro, que dejaron 4 viviendas afectadas. En lo que va del año se han reportado 46 ataques con artefactos explosivos en ese cantón.
El cantón Machala inicia abril registrando 2 nuevas explosiones. La primera se dio en el exterior de un local comercial en el sector Tarqui. La infraestructura quedó destruida. Según información preliminar, se trataría de un caso de extorsión. El segundo hecho se reportó en Puerto Bolívar, a una cuadra del destacamento del Grupo de Operaciones Especiales GOE. 3 viviendas fueron afectadas por la detonación de un artefacto explosivo que en esta ocasión se trata de una nueva modalidad, pues en las pericias se observa un cilindro de gas con tacos de dinamita. El ataque estaría dirigido a uno de los líderes del grupo de los Lobos Box. Ahí también habita una banda, la familia de un líder de una GDO, alias La Chema, está dirigido a estos explosivos. Se contabilizan del 15 de enero al 1 de abril un total de 46 eventos con explosivos que han afectado alrededor de 60 viviendas. Puerto Bolívar es el sector donde los grupos de delincuencia organizada se han desplegado y es desde donde operan. Y se dedicaban especialmente aquí a la venta del microtráfico en Puerto Bolívar. A esto, el bloque de seguridad del pasado 20 de marzo realizó un mega operativo de seguridad con presencia de los ministros del Interior y de Defensa. Y desde esa fecha, el sector de Puerto Bolívar se encuentra resguardado con miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. El gobernador de la provincia de El Oro exhortó a los jueces a respetar el trabajo de los miembros del bloque de seguridad, pues muchos de los aprendidos son liberados. Siempre estamos presionando para que se haga justicia por todos los problemas que hemos tenido. Además, indicó que solicitará un informe de las causas de las liberaciones. Erika Vera, Teleamazonas. El ministro del Interior, John Reinberg, anunció que su cartera de Estado, junto al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, invertirán $15 millones para fortalecer la salud de los uniformados y sus familias. Acompañado del director nacional de Atención Integral en Salud, William Villarroel, el ministro del Interior, John Reinberg, realizó un recorrido en el hospital número 1 de la Policía Nacional y anunció una inversión para fortalecer la atención en 2 hospitales, 35 establecimientos médicos y 2 puestos de salud manejados por su cartera de Estado. $15 millones en conjunto con ISPOL en los hospitales, en el subsistema de salud de Policía Nacional, para mejorar infraestructura, tecnología y medicina. Hemos realizado las planificaciones para ejecutar los 15 millones para la atención de todos los funcionarios policiales y sus familias. Durante su visita, las autoridades también se refirieron a la recategorización de profesionales de la salud de este hospital, la cual no se ha hecho desde hace aproximadamente 13 años. Mi presencia es para ver todas las mejoras que podemos hacer en el sistema de salud. Dentro del presupuesto que estamos revisando está, por supuesto, la atención de los médicos que ellos dan aquí y lo vamos a revisar. Así como también al cambio de horario de 6 a 8 horas en esta casa de salud para los médicos especialistas que en cumplimiento con la ley sanitaria ya no tendrían horario de llamada. Y oportunamente ya le ponemos en conocimiento de nuestro comandante general las acciones que hemos ejecutado. Bueno, nosotros tenemos cubiertas todas las atenciones. Además, el ministro del Interior dio detalles sobre la captura de alias Momo en Guayas, sospechoso por el asesinato de los 4 niños de las Malvinas. Fueron aprehendidos, ellos están con prisión preventiva. Vamos a tener resultados muy pronto en el tema de las vinculaciones a otros casos delictivos. Pero también se refirió a la detención del supuesto cabecilla de los Lobos, alias Gordo Lucho. Estamos recabando todo lo necesario para que no vuelva a ser liberado. Finalmente, el ministro aseguró que dado que los uniformados salen a las calles a combatir el crimen dentro de este conflicto armado interno, garantizarán su salud tanto física como mental. María Gracia Chacón, Teleamazonas. La Comisión de Tránsito del Ecuador implementa un plan de contingencia para el control vehicular y peatonal en los exteriores de la Penitenciaría de Guayaquil. Esto tras la firma del convenio de intervención entre el Ministerio de Defensa y la CTE. Desde las 6 de la mañana del martes 1 de abril, agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador CTE se desplegaron en el perímetro de la Penitenciaría del Litoral y del Centro de Libertad Regional número 8 en Guayaquil. Esto tras la firma del convenio de regulación especial de intervención con el Ministerio de Defensa, que los incluye en el bloque de seguridad. Dicho acuerdo los faculta a vigilar el tránsito vehicular y peatonal de los exteriores de los centros de privación de libertad a nivel nacional, como parte de
del plan de contingencia, los centros de privación de libertad de Guayaquil fueron los primeros en disponer de agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Según las cláusulas del convenio, la institución de tránsito tiene disposiciones específicas: prohibir el estacionamiento de vehículos en los exteriores de los recintos penitenciarios, prohibir al transporte público dejar o recoger pasajeros en el perímetro intervenido, señalizar las zonas como medida de prevención. Sobre todo en la noche vamos a aislar el carril que se encuentra junto al centro penitenciario. Vamos a tener aislados con logística para que ese carril no sea utilizado por vehículos. Mientras, en los exteriores de los centros de privación en Guayaquil, cerca de 80 uniformados vigilarán las vías en 3 turnos. Según la Comisión de Tránsito del Ecuador, los despliegues en las 36 cárceles del país serán de forma paulatina. Erika Vera, Teleamazonas. Por falta de votos en la Asamblea no se dio paso a la solicitud de juicio político en contra de la Liga Azul. En ADN dicen que van a insistir y en el Partido Social Cristiano aclaran que no fue por falta de voluntades. Por ahora, un requisito de forma pone en pausa la posibilidad de un juicio político a la destituida Liga Azul del Consejo de Participación Ciudadana y la consejera Nicole Bonifaz. Y es que este domingo se reunió el CAL, pero por falta de votos no se dio paso a la solicitud de enjuiciamiento de los ex vocales afín al correísmo. El secretario de la Asamblea explicó que, además, la solicitud no cumplía con un requisito de forma. Una solicitud de juicio político debe contar con al menos 35 firmas de respaldo. Sin embargo, al momento de hacer el informe de la Unidad Técnica Legislativa, el momento en que se presentó el juicio político, dicha solicitud contaba únicamente con válidas 32 firmas de respaldo. Sin embargo, el legislador Jorge Acaiturri del Partido Social Cristiano, integrante del Consejo de Administración, dice que la solicitud de juicio no pasó, pero solamente por falta de voluntades. Perdónenme, pero los miembros del CAL no pueden estar por encima del Pleno de la Asamblea Nacional, que es el que tiene que tomar una decisión en este sentido. Además de la Revolución Ciudadana, la asambleísta social cristiana Alexandra Castillo se abstuvo de votar, pero explica las razones. No está verificado. Es por eso mi voto en abstención. Y si no está verificado, no puede proceder. Este pedido de enjuiciamiento político a los ex vocales Eduardo Franco Loor, Augusto Verduga, Yadira Saltos y Biel Capárraga y la actual consejera Nicole Bonifaz vino de ADN. Diego Matobelle lo representa en el CAL y dice que hay intereses de por medio. Nos daña la imagen como Asamblea Nacional el hecho de que se proteja a estos consejeros que han causado un grave daño. En el correísmo es poco lo que se ha dicho. Aseguran que si la intención es censurar a los vocales ya destituidos, pueden volver a presentar la solicitud de juicio, pero que será la siguiente asamblea quien la tramite. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. De transparencia y rendición de cuentas establecidos. El Ministerio de Turismo prevé que para el feriado de Semana Santa el gasto turístico alcance $55 millones. Además propone reducir el IVA durante este asueto. Se aproxima el tercer feriado nacional del año, Semana Santa, el viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de abril. El Ministerio de Turismo ve con optimismo este asueto, en el que espera incrementar en un 10% el número de viajes internos, en comparación al mismo feriado del 2024. ¿Cuánto se espera que sea de gasto turístico para este feriado de Semana Santa? Alrededor de $55 millones. El sector hotelero también se prepara para el turismo interno que espera recibir durante este feriado. Es un feriado muy especial, especialmente en Quito, donde tenemos estos eventos religiosos. Esperamos que este feriado supere los feriados anteriores de Semana Santa. Para combatir esas percepciones de inseguridad que pueden haber, hemos creado un plan, el plan de atención y seguridad para el visitante ecuatoriano, para mejorar, siempre podemos mejorar la experiencia del visitante. Además, el sector turístico ve que estos eventos y las tradiciones por Semana Santa tienen acogida de turistas. Estamos viendo que el turista extranjero está volviendo, están buscando destinos diferentes. Pero también al año, el gobierno tiene 12 días de feriado en los que puede decretar que el IVA disminuya del 15 al 8% en servicios turísticos, con el fin de incentivar el movimiento. Hemos hecho la propuesta para que
que el IVA también pueda reducirse durante esos 3 días. No obstante, la decisión dependerá del Servicio de Rentas Internas, el Ministerio de Economía y Finanzas y sobre todo el Ejecutivo, pues para este año quedan solo 3 días en los que se podrá disminuir el IVA al 8%. María Gracia Chacón, Teleamazonas.